Bienvenido a una introducción al derivado. El objetivo de este video será definir la definición del derivado. Me gustaría comenzar haciendo una mirada en una línea segura. La línea negra arriba es una línea segura. Una línea segura es una aproximación lineal de una función entre dos puntos en la función. La pendiente de una línea segura representa la tasa media de cambio de la función entre dos puntos. Echemos un vistazo a algunas líneas adicionales seguras. En este bosquejo la línea azul oscura es una línea segura, y puedes ver mientras mover uno de los puntos la línea segura también cambia. Esta línea segura representa la tasa media de cambio de la función entre estos dos puntos. Esperamente esto te da un mejor sentimiento de lo que es una línea segura. Echemos un vistazo a un ejemplo de vida real que involucra una línea segura en sus aplicaciones. Digamos que tomas un viaje desde Phoenix, Arizona, a Los Ángeles, California. Viajas 380 millas en 5,5 horas. ¿Cuál sería tu velocidad media? Sabemos que la distancia es igual a tasa por tiempo. Si solucionamos esta ecuación para R, habríamos dividido R igual de por tanto, tendríamos 380 millas divididas por 5,5 horas, dando nosotros una velocidad media de aproximadamente 69,1 millas por hora. Un gráfico en comparación con su tiempo de distancia viajado podría mirar algo así. ¿Fue 69 millas por hora todo el viaje? Podemos ver de este gráfico que no hicimos. Mirando al inicio de su viaje, puede ver que el cambio de millas con respecto al tiempo no es tan grande en esa región como lo es en esta región. Esto puede representar cuando deje su casa viajando a la autopista. Entonces al entrar en la autopista aumentará su tasa de cambio. Este intervalo medio aquí, podemos ver que el tiempo pasa pero la distancia no es. Los cambios pueden representar un tiempo en el que detengas a gas o almuerzo o algo. Entonces de nuevo entras en la autopista. Su tasa de velocidad aumenta. Y entonces a medida que se cierre a la mayo, puede encontrar el tráfico y apagar la autopista, despacio y alcanzar su destino. Si fuera a construir una línea entre el punto inicial y el punto final, eso sería una línea segura que parecería lo siguiente. La pendiente de la línea roja representa la tasa media de cambio o en este caso la velocidad media. Ahora sabemos de álgebra. Para encontrar la pendiente de una línea necesitamos calcular 1 dividido por. Vamos adelante y hagamos esto. Sería 380, o dividido por 5,5, 0. ¿Cuál de los dos es el mismo cociente que teníamos antes de encontrar la tasa de velocidad? Y esto de nuevo fue aproximadamente 69,1 millas por hora. De nuevo esto sería la tasa media de velocidad para nuestro viaje completo. Sin embargo la línea segura no es realmente nuestro objetivo en esta situación. Nuestro objetivo es encontrar algo llamado la línea tangente. Una línea tangente a una curva es una línea que toca una curva en un solo punto. También puede pensar en la línea tangente como una aproximación lineal a una curva en un punto dado. La pendiente de una línea tangente representa la tasa instantánea de cambio de la función en un punto dado. Vamos a ver algunas líneas tangentes adicionales antes de continuar. Aquí la línea roja es tangente a la curva, y al mover el punto de tangencia, o el punto donde la línea tangente toca la función, puede ver que la línea tangente cambia obviamente bien. Echemos un vistazo a otra función. Aquí tenemos una función cúbica. De nuevo la línea roja es la línea tangente. Casi puedes pensar en esto como si estuvieras conduciendo un automóvil en la función. Tenía unas láser en la parte delantera y trasera del coche. Ese rayo láser sería la línea tangencial. Echemos un vistazo a uno más. De nuevo la línea roja es la línea tangente y al mover el punto de tangencia, la línea tangente cambiará obviamente. Una parte importante aquí está la pendiente de esta línea tangente representará la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto único. Entonces, si volvemos al gráfico de nuestro viaje a Los Ángeles,
Si encontramos el punto de la languidez, digamos aquí y parece algo así. Y digamos que fue paralelo a la línea segura. Sabemos que la pendiente de la línea segura es aproximadamente 69, así que tendría la misma pendiente. Pero lo que esto nos dice es que vamos a llegar a 69 millas por hora en este instante a tiempo. Si encontré la pendiente de la línea tangente aquí digamos, otra vez que me deciría exactamente lo rápido que iría en ese instante a tiempo. Tiene mucho más potencia que encontrar solo la velocidad media para todo el viaje. Así que la pregunta real se convierte, ¿cómo podemos encontrar la pendiente de una línea tangente si solo conocemos un punto en esa línea? Comience a encontrar la pendiente de una línea segura y vea si podemos diseñar un método para encontrar la pendiente de una línea tangente. Así que utilice este gráfico y encuentre la pendiente con estos dos puntos. El punto 1 será. Y nuestro segundo punto, la coordenada x será x más delta x. Y la coordenada y será f de x más delta x ahora. Si miramos el eje x por un momento, aviso como esta primera coordinación x es x, y la segunda es x más delta x, así que esta distancia en rojo sería el cambio en x o delta x. Este será un punto importante. Ahora, si avanzamos y aplicamos la fórmula antes de la pendiente, m igual guión dividido por guión. Utilizando estos dos puntos dados, calcularemos la pendiente de una línea segura como se sigue aquí. Aquí está nuestro, dividido por. Si miramos al denominador para un aviso de momento como tenemos una x aquí, x, por lo tanto nuestro denominador se simplifica a delta x, a esto se le llama el diferente diferente. Ahora, para encontrar la pendiente de la línea tangente, necesitaremos modificar este algo. Si debo mover este punto más cercano al otro punto, la pendiente de la nueva línea se aproximaría a la pendiente de la línea tangente. Echemos un vistazo a esto con una animación. De nuevo aquí hay una función con una línea tangente. Aquí está la pendiente con la línea segura. Si tomo este punto y lo acerco al otro punto, podemos ver que el valor de delta x en rojo está disminuyendo y de hecho se acerca a 0. También puedes ver que la pendiente de la línea segura se acerca de algún valor. Esencialmente lo que va a pasar aquí como delta x se aproxima a la pendiente de la línea segura. Se aproximará la pendiente de la línea tangente. Miremos de nuevo eso. Tenemos nuestra línea segura como enfoques delta x0. La pendiente de la línea segura se acerca a la pendiente de la línea tangente. Esencialmente lo que hemos encontrado que la pendiente de la línea tangente sería igual al límite como se aproxima delta x0 of f of x más delta x, f of x dividido por delta x. Vamos adelante y mire ahora una definición, y prime. La definición de derivado para una función igual f of x. Su derivado en x es la función f' de x denotada por el límite del delta x enfoque 0 de este diferencia el cociente proporcionado el límite existe. Si f' existe o el derivado de f de x, entonces dimos que f es diferenciable en x. Los procesos de encontrar el derivado de una función se llama diferenciación. Además de f' de x, se utilizan otras notas para denotar el derivado de, y igual f of x. Los más comunes son de nuevo, f' de x. El derivado de f de x con respecto a x y siguiente. La notación se lee como el derivado de, y con respecto a x y esta se llama la notación de Leibniz. El siguiente video titulado Encontrar derivados con una definición de límite contenerá algunos ejemplos de cómo podemos encontrar el derivado de varias funciones utilizando la definición de derivado. Afortunadamente hay muchas fórmulas de atajo para encontrar los derivados de funciones. Sin embargo, los resultados de las fórmulas de acceso corto que usaremos muy pronto son el resultado de las pruebas que utilizan la definición de límite. Espero que ayude a explicar la definición de derivado. Gracias y tenga un maravilloso día.